Bueno, 11:08 de la noche. Aquí tengo el proyecto de ley 1464, que pues lo firma el presidente Ollanta y el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. Este proyecto se piden además al presidente del Congreso, el señor Víctor Isla, que se someta, pues, ¿no? Que se someta a consideración al voto aprobatorio la ley del negacionismo. Así que de inmediato le voy a dar la bienvenida a la congresista Marisol Pérez Tello, que lo ha leído y no sé si está indignada, preocupada o sorprendida por este proyecto. Buenas noches, congresista. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Estoy esperando primero que llegue a la Comisión de Justicia, todavía no ha sido derivado. Evidentemente se va a tratar como lo que es un proyecto con carácter de urgencia. Hay un artículo de la Constitución que señala que eso tiene prioridad. Ahora, antes que este proyecto hay 8 proyectos más, también del Ejecutivo, vinculados a distintos temas, algunos vinculados a temas de terrorismo, otros vinculados a temas de modificaciones puntuales sobre la ley de ejecución coactiva, en fin. Hay varios temas ahí que hay que desarrollar, que llegaron en orden, que tienen, por supuesto, prioridad, pero prioridad dentro de la prioridad por un tema de temporalidad. Claro, pero usted imagino que ha tenido ocasión de revisar el proyecto de ley. Sí, por supuesto que sí. Pero revisé el primer texto, el que salió publicado, que finalmente no fue el que se aprobó, que era bastante peor que este, y he revisado este, y yo quiero, más que pronunciarme sobre el fondo, que quiero pronunciarme sobre las dificultades que existen en el propio texto para poder hacer un análisis serio. Muy bien. Esto tiene 2 aspectos. Primer aspecto es que restringe la libertad de expresión. Eso es lo primero que no está en discusión. Pero aquí hay todo, ellos pues plantean toda una discusión en la exposición de motivos que de ninguna manera colisiona con la libertad de expresión. Lo que es que ahí se confunden una cosa. Una cosa es que la libertad de expresión, igual que todos los derechos excepto la prohibición de la tortura, se pueden limitar por razones específicas y con procedimientos específicos y cumpliendo determinadas condiciones. O sea, los derechos, incluso la libertad de expresión, pueden ser restringidos. Pero no porque a mí me da la gana, ni porque se me ocurre que con este proyecto voy a cambiar la historia. Tienen que haber criterios para esta restricción que se han fijado en la Corte Interamericana para el tema de libertad de expresión, por ejemplo, en un caso contra Argentina, el caso Kimmel. Y en este caso, y en los demás, y en los subsiguientes, y eso ha sido tomado por nuestro Tribunal Constitucional, lo que se dice es, para que se pueda restringir un derecho, tiene que haber una ley previa, estricta, cierta. Es decir, no puede haber dudas en la interpretación de la norma. Ya eso es un problema para mí porque no me queda claro que este texto no le vaya a dejar al juez luego un arbitrio no de derecho, sino de política. Estas leyes de negacionismo en Alemania, en España, en Francia, tienen naturaleza político-simbólica. Eso es peligroso para un juez que tiene que administrar justicia y no tomar una posición política. ¿Usted cree que abre una puerta? Creo que no es lo suficientemente restrictiva desde el punto de vista de los requisitos de la ley como para que no hayan dudas. Ahora, sin embargo, y sí me gustaría, me voy a poner del lado del proyecto de la ley. Me parece bien. Yo no sé, también estoy preocupada por esto, pero hay cosas que dicen aquí, ¿no es cierto? Que ellos están preocupados por la trivialización, la negación, la deformación de la memoria histórica. O sea, digamos, todos estamos preocupados por pero, la memoria. pero todos los peruanos por estamos supuesto. preocupados. Esa es otra cosa que me molesta, pero ese es el aspecto político. Mira, además de la ley, tiene que ser necesaria, proporcional. No me queda claro que esto sea necesario para el objetivo último, que es el que tú dices, que los jóvenes y los peruanos y peruanas no olvidemos lo que pasó y que por lo tanto no lo repitamos. Exacto. Movadef, CONARE, son manifestaciones de un pasado que nosotros hemos permitido que se olvide, se diluya, se distorsione, en fin. Lo hemos aceptado. Pero hay mecanismos para contrarrestar todo eso. ¿Es necesario esto o habrían otros temas en educación, en currícula, en fin? Eso es otra segunda pregunta que no se expone con claridad. Exacto, no se resuelve. Los consideran, además, ni del texto ni del desarrollo, creo que tiene más de 13 páginas. Entonces, no me queda claro si es necesario. Pero lo que dice, y Marisol, perdona la interrupción para que sigas desarrollando tu idea, es que el Estado no puede permitir, lo estoy leyendo textualmente, que en base a una concepción excesivamente laxa de la libertad de expresión se construya un sistema vejatorio, que es lo que ellos el presidente y bueno el ejecutivo está diciendo, que lo que implica es un menosprecio a lo que sucedió. Es interesante porque, claro, ese fue el argumento en Alemania, y es que afectaba a las víctimas, es decir, volvía a victimizar, una revictimización el someterse a esta humillación. Todo eso es un tema psicológico que va dentro del concepto de necesario, es decir, no se va a revictimizar a las víctimas generando un tabú respecto a un tema que igual va a ser debatido,
que podría no tener una sanción penal por no tratarse de una sentencia concreta, sino en general del fenómeno. O sea, es decir, ese análisis no me parece suficientemente sólido en el proyecto y es lo que vamos a tener que hacer en la comisión. Invitar a sociólogos, invitar a expertos en el tema para ver si es necesario. Pero el más delicado de todos no es ese, que ya es complicado. Es la tercera condición, que sea proporcional. Es decir, que el daño que se genera con la restricción de un derecho sea menor que el bien que se obtiene con esa restricción. ¿A dónde encontraría yo una respuesta en el proyecto? En el análisis costo-beneficio. ¿Has leído el análisis costo-beneficio? Sí, claro. 5 líneas. Es terrible. La vergüenza. O sea, y además, o sea, súper gaseoso, ¿no es cierto? No genera costo para el erario público y va a estar muy bien y lindo, todos aplaudimos. Eso es una barbaridad. Porque lo que me deberían haber dado, y no hablo yo, hablo de como legisladores, como peruanos, es mira, esto es proporcional, porque si bien es cierto, estamos restringiendo la libertad de expresión porque la estamos restringiendo, ese daño que le vamos a causar al sistema, a la sociedad, en general a la opinión, se compensa porque la ventaja, el beneficio que vamos a obtener es paz social, en fin. Eso no te lo puedes inventar, no puede ser fruto de tus miedos históricos, tiene que ser fruto de una evaluación. Yo necesitaría, por ejemplo, estadística del Ministerio Público, del Poder Judicial, de cuántos casos se han procesado sobre apología y en cuáles de estos tipos penales no se ha podido sancionar porque no había alabanza, sino de minimización y todos estos verbos rectores, ¿no? Sí, distorsión o negación. Porque también la otra salida podría ser añadir los verbos rectores claves al delito de apología, que ya se refiere al terrorismo y a otros delitos sentenciados. Eso es un primer aspecto. Pero parece que para este proyecto, o sea, digamos... Solo hay una parte de la historia. Sí, claro. Ese es el otro aspecto. Claro. Un aspecto es el derecho a la libertad de expresión puro, la restricción pura, que como te digo, vamos a evaluar las condiciones de necesario y de proporcional porque el proyecto no nos da esos elementos de juicio y eso tendrá que ser pidiendo información y consultas. Eso es un primer tema. Y así sí sería constitucional. No sé si adecuado para la realidad que queremos cambiar. Pero por lo menos no sería observado pues a nivel, la Corte no nos tendría que estar inventando la plana, que eso es otra vergüenza, ¿no? Y el otro tema es el tema de la media historia. ¿No? O sea, es cierto que el terrorismo nos ha hecho un daño espantoso, a nadie se le va a ocurrir en su sano juicio pretender siquiera justificarlo o explicarlo, pero también es cierto que tanto daño nos ha hecho el terrorismo como el uso del poder para violar derechos humanos. Ah, por supuesto. Entonces, ¿qué parte de la historia, o sea, sí puedes minimizar las actuaciones, por ejemplo, de Vladimiro Montesinos, que puede salir libre en 4 años por una serie de vacíos legales? Sí puedes minimizar la actuación de otros, de Martín Rivas, que utilizaron el poder que yo les doy como Estado, como ciudadana, para violentar mis derechos. Esto es como una violación de un niño. Es terrible que se viole un niño, es espantoso, pero es mucho más terrible si lo viola su profesor. Porque él tiene con el niño una relación de protección, de tutela, el niño le tiene con él una sensación de seguridad. Y los padres le confían finalmente igual. El delincuente es un delincuente, es un violador, es un terrorista. El Estado es mi profesor. Yo me he entregado a él y espero que me proteja y me cuide. Entonces, esto es un cállense la boca a todos, esto es una porque claro, leyes así son propias de dictaduras, ¿no? Mira, sí y no, porque en Alemania en realidad no se da por una dictadura, y en España y en Francia tampoco, al contrario, se da porque entran a un periodo de democracia en el cual, por la misma razón que nosotros, porque es tan fuerte aceptar que tú fuiste copartícipe, y que por tanto hay corresponsabilidad, o sea, la pos-Alemania nazi, los alemanes cargaban su vergüenza. Pero perdón, ahí sí permíteme revisar un poco la historia, Marisol. En la pos-Alemania nazi, obviamente Hitler fue el líder. Sí, aquí claro. Abimael Guzmán jamás fue nuestro presidente. No podemos comparar lo que pasó con los nazistas, con lo que pasó con Sendero Luminoso. Sendero Luminoso se enfrentó al Estado peruano. O sea, ellos querían el poder, estaban locos, pues, pero nunca llegaron a liderarnos, a los millones de peruanos. Claro, la preocupación que tienen, es lo que trato de entender, porque además las declaraciones van en ese sentido, sí, claro. y no le hacen bien al país. Primero, apruébenlo, después, ustedes no han hecho nada contra el terrorismo. El terrorismo es un pleito que tenemos que tener todos juntos. O sea, el terrorismo, primero, es un triunfalismo pensar que le ganamos en algún momento. Porque eso ha permitido que ahora se financien con el narcotráfico y estén en el BRAM y donde puedan ir saltando. No, y la prueba más clara es Movadef y Conare, ¿no es cierto? Que siguen tratando de tener brazos nunca políticos. Hemos revisado la currícula, ni los materiales de enseñanza que leen nuestros hijos, donde hay una historia distorsionada. Tercero, no puedes enfrentarte tú para combatir un enemigo común. Entonces,
¿Este proyecto va a solucionar el problema? Yo creo que no. Creo que es fácil decir, bueno, vamos a sancionar el negacionismo, que puede ser hasta simpático leerlo, pero vamos a estudiarlo en serio. O sea, en realidad en la Comisión de Justicia vamos a estudiarlo en serio. ¿Se ha equivocado en estos dos Jiménez aspectos. como ministro? Bueno, él fue ministro de Justicia y ahora es primer ministro, pero además él ha sido además lo dice siempre, un real defensor de los derechos humanos. ¿Se ha equivocado con este proyecto? Yo creo que la concesión a lo que se cree que la opinión pública demanda no es una buena consejera. O sea, yo creo que la opinión pública se va formando y se puede hacer docencia a través de los medios, y a través de un cargo, y a través del poder. Y quien me está escuchando, por supuesto, racionaliza sus propios temores y dice, oye, sí, no quiero volver a una época en la cual autorrestrinja mis libertades. O pensar en tu hijo de 16 años, ¿qué es mejor para mi hijo? Decirle, mira, hijo, esto fue así, 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 o simplemente no hablarle del tema, claro, porque entonces estaría intentando justificarlo, negarlo, y no explicar, por ejemplo, las carencias que hay en gran parte de nuestro país y cómo tenemos que combatirlas para evitar que sea caldo de cultivo. Finalmente negar es evadir y no hablar es peor. O sea, al señor Crespo, bueno, el señor Crespo jamás ha aceptado una entrevista aquí, pero obviamente le ponen un micro y él habla como loro parlante, pero hace falta que alguien lo confronte y le diga, a ver, demuéstrame que Abimael Guzmán no fue un genocida como tú dices y que según él es un preso político. A ver, dime si Lucanamarca fue un accidente. Claro, ¿No es nosotros cierto? hemos permitido que esto se dé, y en eso sí es un buen ejemplo Alemania. Alemania consistentemente, no solamente tiene asignado un presupuesto para consolidar democracias en el mundo, ha ratificado su posición frente al genocidio. Y no ha permitido que se distorsione, y que es por eso que surge esta figura. Pero surge con tipos muy restringidos. De hecho, se declaró inconstitucional una de las sentencias que se citan en el propio documento en España, porque los verbos y la ley no eran lo suficientemente restringida, y entonces sí violaba la libertad de expresión mucho más allá de lo necesario y proporcional. Entonces, yo creo de verdad que es un tema en el cual no debiéramos de tener a priori una posición simplemente porque creemos que con eso terminamos con el terrorismo. Creo que hay que profundizarla, analizarla, corregirla, ver si la figura puede calzar en apología. El objetivo del gobierno lo compartimos, Milagros. Creo que nadie en nuestro país no va a compartir. Todos, además la preocupación, que pero con esa ley creo que no se arregla nada. Exactamente. Yo creo que y eso no te lo puede decir. No hace bien que, por ejemplo, hoy el premier, que habíamos tenido pues un gran debate toda la tarde, termine diciendo: nosotros vamos a combatir lo que ustedes no combatieron. Ese fue el discurso del presidente el año pasado. Además, ese discurso es bien soberbio, ¿no? Porque tampoco que yo sepa... No, nadie se ha quedado con los brazos cruzados en esto, ¿no? O sea, discúlpenme. El presidente Ollanta en su discurso del 2011 dijo: han habido 30 años de fracasos, yo voy a dirigir la seguridad ciudadana. Y yo lo tengo que decir: han habido 31, presidente. Porque usted también fracasó. ¿Usted cree que no hemos tratado de solucionar el problema, que ustedes han venido con la varita mágica y los problemas van a cambiar? O sea, en eso hay que estar todos juntos. Mira. Exacto, porque además, y con esto me voy a la pausa, Marisol, tenemos que hacer el receso obligado. Sí, claro. Además, Millones ha desenmascarado pues una política de seguridad bastante insegura, ¿no? Muy bonito decir, yo voy a ser el único presidente, pero mira cómo manda a los soldados al Braem, ¿no? Y eso es su responsabilidad, porque él es el presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y al regresar, por supuesto, vamos a seguir hablando de pero también de los temas del Congreso. Le voy a preguntar a Marisol qué piensa pues del señor Condori, ¿no? De la Comisión de Ética. Humberto Olaya ha dicho que si le restringen, que si empiezan, porque ahora pues los de Gana Perú ya no quieren que se revise las hojas de vida. ¿Cómo les quedó el ojo? Humberto Olaya ha dicho que si pasa eso, él se va de la comisión. Adiós, pampa mía, mundo cruel. Si te vi, no me acuerdo. Ya regreso.